¿Hace 10 años te esperabas todo esto con la selección? ¿Todo lo que viviste? No me lo esperaba hace 10 años. Bienvenidos a este nuevo, no programa, podcast con Wilson. Podcast, Aquí. sí. Quiero darle la bienvenida acá a mi compañero. Sí, Wilson gracias. Empezamos con este nuevo proyecto de este podcast. Cuesta pronunciar. Me he corregido un montón de veces. Podcast, sí, está bien. Podcast. Este nuevo proyecto que vamos a lanzar, partimos desde este día, 4 de diciembre. Partimos con este proyectito que se va a repetir en varios capítulos, pero como... ¿Cómo? ¿4 de diciembre? 4 de diciembre. No, 4 de julio. ¿Es 4 de julio? Es que lo grabamos en diciembre. No, lo pensamos ahí más o menos como en diciembre. No, sí, lo pensamos en diciembre, sí, pero... Sí. Lo veníamos hablando hace rato. Es 4 de julio. Con la directora ahí que no nos poníamos nunca de acuerdo cuándo lo podíamos hacer. Y salió el nombre. ¿Y cómo se llama? De remate. Este nuevo podcast que lo tenemos para compartir con ustedes vivencias. Vamos a tener en el futuro algunos invitados. Sí, por supuesto. El mezclar música, fútbol y... Otros deportes también. Otro deporte, sí, ¿por qué no otro deporte? Hay algunos deportistas que nos están representando en varios lugares del mundo, así que lo vamos a empezar a contactar y para que puedan venir a contarnos. Es la idea, que podamos ir más allá de lo que es el fútbol, más allá del nombre que es de remate, que es simplemente por el mate y... Sí. ¿A ti te gusta el mate? Yo voy a tener que empezar a tomar mate, estoy con tecito. No, yo soy capo del mate, hace como más de 20 años que estoy tomando mate. Y como decía de los deportistas, vamos a conocer a los deportistas más allá de la rama que ellos hagan respecto, valga la redundancia, al deporte que estén haciendo. Claro, hay mucho, no vamos a decir doble vida, pero el deportista sí se dedica acá en Chile. No hable de doble vida, por favor. No, pero digámoslo así en buena manera. O sea, sí, los deportistas no se dedican solamente a ser deportistas, pues hay muchos que son kinesiólogos o tienen otra carrera para poder solventar su carrera deportiva. Así es. Y también cómo ellos han empezado, porque para muchos de ellos no ha sido fácil el comenzar todo este historial que han tenido muchos de ellos en estos deportes, ya sea el fútbol, ya sea la gimnasia, un montón de ramas que tiene el deporte. Claro. Y como introducción, queremos saber más de ti, porque es 4 de julio. 4 de julio. Y se cumplen 10 años de ese yo momento. Pensaba de que 4 de julio del Día de los Estados Unidos. También. Que me han invitado para celebrar el Día de los Estados Unidos. No tenía fuegos artificiales por ahí, no. Pero acá igual tenemos fuegos artificiales. No. Inclusive mejor en las poblaciones. Te voy a denunciar. Te voy a denunciar por estar llevando juegos artificiales prohibidos. Me tocó a mí un día especial. Voy a ser interpelado por mi compañero para poder compartir con ustedes momentos lindos que vivimos hace 10 años atrás. 10 años han pasado volando. Estaba chiquitito yo, po. Bueno, sigo siendo chico. Esos 10 años, el 2015, que fue un año espectacular. No te voy a preguntar de dónde vienes, porque lo has dicho en 1000 entrevistas, tanto TNT o CNN, no sé si CNN, pero... No, CNN también. ¿Sí? CNN, sí. ¿Te llamaron? CNN, sí. ESPN, CNN. Has dicho tu historia como tal, entonces comencemos con un juego. Pues. Sí. Ping-pong. Fácil. Un ping-pong. Fácil. ¿La Serena o la UC? La Serena. ¿Sí? Granate corazón. ¿Pichanga o pádel? Pichanga. ¿Sí? Sí. ¿Real Madrid o Barcelona? El Barça. ¿Fútbol con bar o sin bar? Fútbol con bar. Con bar. Sí. Aunque se pierda un poquito eso que tiene el fútbol, eso de la picardía que tenía el fútbol. ¿Pep o Mourinho? Pep Guardiola. ¿Android o Apple? Apple. Yo soy fiel a Apple. Desde hace cuando sacó Apple su primer iPhone, ahí lo saqué yo. Ahí está en la casa guardadito. Ya. ¿Automanual o automático? Automático, me acostumbré ya. Estoy flojo. Es que acá en Ciudad es un tema. Sí. ¿Blatter o Infantino?
Ninguno, los dos los menos. No, tenés que elegir a uno. Yo creo que Infantino. Tiene muchas cositas raras. Bueno, Infantino debe tener igual, pero al que se descubrió fue a Blatter haciendo un montón de cosas raras. ¿Cristiano o Messi? Ya me la complicaste ya. Es que si yo fuera Jeque, tendría el medio equipo y tendría a los dos jugadores ahí. Porque los dos cumplen una función diferente, pero Cristiano yo creo. ¿McDonald's o Burger King? ¿McDonald's o Burger King? ¿Hace tiempo no comí McDonald's? Yo hace rato no voy al McDonald's. Pero al Burger fui porque tenía el 50% de descuento con la tarjeta de un banco. Así que hace 3 semanas nos pasamos con los muchachos ahí de la selección de creadores de contenido a Burger King. Así que Burger King. Ya que lo nombré, tiene que auspiciar Burger King. Atento, Burger King. ¿A ti te auspicia una marca de mate? Sí, pues me Ahí auspicia. dila nomás, dila. Yerba Mate Rey Verde Chile, que me hace como 3 o 4 años me está auspiciando, me estoy ahorrando en comprar yerbita mate. Y tenemos 2 auspicios más. Tenemos que agradecer desde ya al canal de televisión que nos prestó su estudio, Gracias TV, para poder empezar con este proyecto de podcast. ¿Lo pronuncié bien? No, pero ya va por ahí. Voy a aprender. ¿Torneo con playoff o sin playoff? Torneo sin playoff. ¿Sin playoff? Sin playoff, sí. Que sea un torneo, muere. El que muere. Sale primero, sale campeón. No, es que le va mejor a la Católica. No, amigo, con playoff. Yo prefiero con playoff. ¿Con playoff? Igual que la NBA es que o soy como más antes. Joven. ¿Tú pues soy qué, millennial? No. Sí, soy millennial. Creo. No, pero es que tenían esa emoción de, no sé, pues, como la final de Colo-Colo la U. Puede ser. Era muy bueno. ¿Colo-Colo 91 o la Chile del 2011? No, Colo-Colo 91. ¿Sí? Para mí Colo-Colo 91 porque fue especial. Estaba empezando yo recién a introducirme en el medio del fútbol con 12, 13 años. Entonces, para mí, una vez visitaron este Colo-Colo 91, La Serena, y fueron al Francisco de Aguirre, un hotel antiguo que hay en La Serena. Y ahí llevaban la copa. Entonces, para mí era ir a ver la copa, esa copa, aunque no era colocolino, pero el hecho de que nos representaba a todos los chilenos, para mí era impresionante. Es que claro, o sea, si tú me decías a mí, si yo no vi la final de la U de Chile, no grité los goles, pero igual emoción porque, claro, ganaron un trofeo que no lo solemos ganar. Y es súper bueno eso. Sí, no. Pero más significativa al menos para mí la Copa Libertadores. Bueno, es porque ya es que la Libertadores tenía otro boom antes que la Sudamericana, pues entonces era más atractiva. Más atractiva. No es por desmerecer lo que hizo la U, porque gracias pero estamos hablando de tiempos diferentes. Sacamos grandes jugadores ahí como para que pudiera surtir a la selección chilena. Y ahí se juntaron 2 generaciones que venían un poquito más antes y después con los campeones de la Sudamericana. Así es. ¿Ronaldinho o Neymar? Ronaldinho antes que Cristiano, antes que Messi, antes que... Para mí sí. Para mí si Ronaldinho no le hubiera gustado. Pero igual había que hacer la pregunta noche. porque son dos edades diferentes. Pues a algunos les gusta más Neymar. Pues, no, Ronaldinho lejos. Para mí ese ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Sí, para mí impresionante. Es que jugaba un kilo. Sí. ¿Hadwe o Mike Nichols? No, esa no la podemos responder. Esa no la respondo. No, para mí Mike Nichols fue una de las personas importantes en mi llegada a la selección, porque cuando yo llegué, él estaba en la selección, era el presidente y me recibió muy bien al momento de empezar a trabajar ahí, independientemente si me conocía o no me conocía. Claro. Así que tiene un punto... Y el proceso de Mike Nichols fue bueno. Sí. Fue bueno. Mike Nichols tiene mi voto. Yo creo que también. Yo creo que los futbolistas sí deberían votar ahí. Sí. Más allá de colores políticos. Sí. Es como una vía. Hizo hartas cosas positivas por el fútbol y por nuestro fútbol. Nos representó bien afuera, un hombre preparado. Así que... ¿Qué hace falta hoy en día? Para que estemos con cosas. Sí. Ya. Para conocerte más, Wilson, tu
utilero de la selección chilena. ¿Desde qué año? ¿Fueron 18 años? Casi 18 Casi años. 18 años. Estuve el 2007. Llegué después de todo un pasar por el fútbol. Bueno, hasta ahora son 35 años que llevo en el fútbol. Partí trabajando a los 12 años, cuando era muy niño. Niño, cabro chico, La De la Serena. Copía. Pues, De la- decía. Desde muy niño comencé en el fútbol, me hice en Club Deporte La Serena hasta el 2002. De ahí salí a La Serena, me vine a Santiago a trabajar en el sindicato futbolista. Ajá, ya. Sí, estuve como 5 Esa no años la ahí. sabía. Sí, sindicato futbolista. Y me quedé como 5 años y de ahí me fui a estudiar a Sudáfrica, me ofreció una beca y a dejar el fútbol. Y al regreso de mi estudio en Sudáfrica volví y me empezaron a contactar porque necesitaban un utilero para la selección, para apoyar a la selección. Y ahí, bueno, uno de los utileros que había, Javier Riquelme, me empezó a contactar por intermedio de un amigo que era jugador. Y, y me acerqué a hablar después de que supe de que él me estaba ubicando. Así Y ahí, cortito, en Sudáfrica estudiaste liderazgo deportivo. liderazgo Sí, deportivo. sí, liderazgo deportivo. Como, Antes de ello ya conocíais Sudáfrica. sí, pues antes de ir, Antes de era ir para el como mundial. fui a preparar el camino para lo que podía venir. Entonces ya conocía, estábamos en una ciudad que se llama Stellenbosch, que queda 1 hora y media de Cape Town, que es la ciudad del Cabo. Y estábamos en la ciudad universitaria que hay en Sudáfrica, un muy lindo país. Entonces cuando llegué el 2007. Ya. Partí a trabajar en la selección en el tiempo que estaba Nelson Acosta, cuando la previa de que Chile fuera a la Copa América 2007. Claro. Así que ahí partí en La Serena, Esa Copa América. esa Copa América. No vamos a en otra Otra oportunidad oportunidad. podemos compartir respecto a esa Copa. Sí. Pero fue una buena experiencia porque era mi primer campeonato o mi primera Copa América. Pude estar 7 Copa América y esa era la primera. Y fue una experiencia súper linda por lo especial que era para mí en estar en el primer campeonato internacional y siendo parte de una selección que representaba a nuestro país. Y ahí partí hasta enero del 2025, cuando ya no seguí, cerramos un ciclo ahí con la selección. Pero fue súper especial, o sea, el estar ahí, el ser parte de esta selección. Literal, pasaste por todas las etapas de los prime de los Sí, jugadores. yo llegué en el tiempo, yo creo que llegué en el mejor tiempo. Bueno, yo soy una persona que es muy agradecida de Dios, porque si Él me puso en el momento, fue en el momento adecuado, en ese momento en que decía Él, ya, ahora te voy a colocar ahí. No, lo quise estar hace 10 años atrás, antes de llegar el 2007 Está el anhelo. el anhelo hace 10 años atrás, pero no se había dado. Entonces ya como había descartado la posibilidad, pero uno, como te digo, que tiene su fe puesta en Dios, Dios muchas veces determina lo que va a hacer para uno en la vida. Entonces Él determinó de que no era según conforme a lo que yo tenía pensado, sino como Él lo tenía establecido. Y fue espectacular. Fueron los 10 años, no sé si los mejores años que ha tenido Chile en la historia del fútbol, pero para mí el ser parte de eso fue lo más Es espectacular. que llegaste, por lo menos, los de nuestra edad y un poquito más arriba. Yo igual no soy tan joven, pero son 30. ¿Cuántos años Eh, tenía el 2007? 2007 tenía 12 años. Ah, estaba bien niño, 12 años. Sí, sí, 12. 12 años. Pero claro, ahí antes del 2007 estaba todo lo que se viene gestando con Colo-Colo. Sí, del 2007 viene toda la campaña que está haciendo Colo-Colo O con sea, Colo-Colo jugadores. venía jugando, o sea, siempre jugó bien, algún año no, pero 2005, 2006, 2007, En el periodo de que estaba Claudio Borghi, ¿no? Claudio Borgia y Sí, sí, tetracampeón, sí. No, sí, Tacho venía, Upete, venía, Matías, venía Alexis, con un potencial de jugadores para nutrir Valdivia. a la selección extraordinario.
Pero No, ese es el tema, que estuviste en el momento justo y de ahí para adelante viviste todos los prime de los jugadores de la así es. selección, po, Sí, llegué en el comienzo de la obra, en el comienzo. cuando se empieza a Obviamente construir. mirándolo de atrás, Sí, desde acá, sí. po. Comienzo de la obra, cuando se empieza a construir todo por intermedio de Marcelo Bielsa, que tuvo la capacidad de pescar o identificar a estos jugadores que habían hecho un campeonato espectacular con José Zulantay, el entrenador del De la sub-20. 2007 de Canadá, de la sub-20. Pudo identificar a los jugadores potenciales, los juntó con los que venían de Venezuela del 2007, hizo su selección y empezó a sembrar algo maravilloso que en el tiempo se empezó a dar en una seguidilla de triunfos o de objetivos cumplidos. Lo único que no se cumplió fue el 2011, que deberíamos haber Llega tenido. un poquito más arriba, Sí, sí, en deberíamos la Copa haber. América. Yo creo que como veníamos, podríamos haber sido campeón de América ahí, pero Sí, no se dieron las cosas. cosas Nos del fútbol. devolvimos temprano a casa y de ahí seguimos avanzando, batallando hasta el 2014 que logramos ir al Mundial de Brasil. Y después de eso, bueno, no lo logramos tampoco el seguir avanzando, se nos cruzó nuestro ejército enemigo, El que Nemesis. siempre ha sido o fue Brasil, que nos frenaba siempre cuando queríamos seguir en Sudáfrica igual. También, En po. Sudáfrica se nos cruzó Brasil y no pudimos seguir avanzando. Ahora también en Brasil 2014 se nos cruzó Brasil, la selección brasileña y no pudimos seguir avanzando. Pero Fue un ya, triunfo moral, en cierto sí, sentido, porque sí, quedamos picados. no, claro, que era un picado y no se notaba ese como, claro, está la tristeza, pero no el como de triunfo moral que se decía Sí, antes sí, años pasados. Eh, claro, la selección estaba picada y quería algo más, pues. sí. Y la Copa América fue el reflejo de eso, porque tú ves cómo jugaban y el primer partido, a los 3 primeros minutos es pase, 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 llega al arco, pase, pase, Sí. llega al arco. Y era una cosa que No, querían, se sí, anhelaba, a pesar de la técnicamente, localía. técnicamente y tácticamente estaban muy preparados esos jugadores que yo creo que nos dejaron ya la bandeja lista como para poder enfrentar esa Copa América que se nos venía el 2015. Que esa Copa América del 2015 fue la guinda de la torta, lo que necesitábamos para coronar todo un trabajo que se estaba haciendo de antemano. Vámonos ahí a la Copa América, Vamos para la Copa América. pero, ¿qué hace un utilero? ¿Qué hace un utilero? Un utilero es aquel En tu que caso, así como sí, en el rol que yo hacía. Bueno, nosotros teníamos un equipo de utileros que estábamos, habían, no sé, 3 utileros. Al principio éramos 2 y después se agregó, no sé si el 2015 o fin del 2014 se agregó uno más. Pero nuestra función era estar al servicio del jugador, de que el jugador no le pudiera faltar nada, ya sea en indumentaria, ya sea en que el entrenador pudiera tener los elementos adecuados para los momentos de entrenamiento, sus cintas para marcación de cancha, su estaca, los balones en buenas condiciones. Y todo eso lo preparábamos nosotros. Nosotros éramos responsables de todo eso, éramos los administradores de todo lo que la selección tenía en indumentaria o materiales de entrenamiento. Entonces, éramos los encargados, éramos los tramoyas. Es como en la actuación, cuando montan un escenario, los tramoyas se encargan de tener todo listo para que pueda empezar el espectáculo de buena manera. llegar, cambiarse y partir, Sí, pum. sí. Llegar, cambiarse y partir. Es como ahora, tiene otro nombre ahora, ¿no? Cuando hacen un espectáculo, tienen un nombre el encargado. El El stage stage manager, manager. sí, sí. Eso éramos nosotros. Yo era el stage manager. Ah, suena bonito, Mm, ¿eh? Stage manager. Bueno, claro, tramoya es como... sí, Tramoya es como antiguo. Tú una vez me comentaste de que cuando iban a las Copa América,
no sé cuántas cosas tenían que llevar, pero eran, no sé si eran Era, toneladas, pero sí, toneladas, era, sí. sí, En Sudáfrica nos pasó. Ahí me pego un pedazo en el micrófono. cuidado. Eh, en Sudáfrica nos pasó de que fuimos en un charter que solo era para nosotros y ahí yo creo que llevábamos 12 toneladas 12. entre indumentaria de entrenamiento, todo lo que era área médica, todo lo que se necesitaba para poder montar todo un lugar de entrenamiento, porque teníamos que montar ese lugar de entrenamiento que no nos faltara nada. O sea, si andábamos con Bielsa, con unos alemanes que eran unos monos inflables, estos monos Ah, inflables sí, sí me acuerdo. actualmente se le echa agua para que se pueda mantener. En ese tiempo no. Arena. Era, no sé, un disco de 12 kilos ¿Ya? para los 10, para los 10 alemanes estos que llevábamos. Multiplica 12 por 10. ¿Estáis lento? No, 120, pero... 120. No, pero es que 120. estaba imaginándolo. No, ¿Qué son cosa? como, son unos discos como de pesa, que al medio tienen un hoyito y se le metía Y adentro de sí, eso. sí, se le colocaba porque traía una base, el alemán, que era como de, no sé, de 30 centímetros, no, de 20 centímetros y se colocaba en este Es disco que para que siempre no se moviera. yo siempre pensé que era con agua o arena, No, no, pero antiguamente era un no. disco. Entonces, podríamos haber llevado uno con agua, no sé si existían con agua, pero andábamos con 10 discos de eso. Imagínate, 220 kilos solo para eso. Imagínate, llevamos barrera, la ropa, no fue tremendo No, esa. porque anda a conseguirte las cosas allá, po. Así es, que un También llena. se pensó en ese sentido, claro, que no les faltara nada, pero también por el país que estaban ustedes. Sí, sí, se hizo una investigación antes, porque hay toda una previa para saber a dónde íbamos, qué es lo que íbamos a necesitar, qué es lo que tenía el lugar Y sí que les faltaba algo a y si dónde le conseguirlo, faltaba, po. a dónde conseguir y todo eso. Se hizo todo un estudio. Pero como eso, o sea, para cada Copa América, yo creo que en Sudáfrica fue cuando llevamos más cosas, pero en las otras Copa América llevamos 6.000, 5.000, entonces no eran poca cosa. El trasladar todo eso, el llevar el orden de lo que llevábamos, porque hasta el Mundial Y todo de. anotado, po. Sí, Y hasta después traerse las cosas, no, sí, olvídate. era complicadísimo. Hasta Sudáfrica, yo creo, porque no sé si en Brasil fuimos a un lugar donde estuvimos, que lo ocupamos de un campo de entrenamiento base, en Brasil. ¿Brasil Pero dónde de ahí, estaban? ¿En qué campo? en Topa Raposa, que quedaba Pero era en. de algún equipo Sí, era del. del ¿no? No, no, era. No me acuerdo de qué equipo era, No me pero era un acuerdo. equipo de Brasil. Em, Pero después ya era peor porque no teníamos un campo base y teníamos que ir recorriendo de ciudad en ciudad con todas las cosas. Desarmábamos todo lo que necesitábamos para estar, no sé, 4 o 5 días en un lugar, después teníamos que volver a armar, volver a organizarnos y volver a ponerlo en el avión para irnos al otro lugar. Y así era Claro. sucesivamente. Era complicado. Pero en la pega que hacíamos y ahí habían veces que dormíamos 2 horas, 3 horas. Yo creo que en el mes que trabajábamos fuerte o full, era como si trabajáramos por 6 meses. Sí, porque eran más de 8 horas que trabajábamos. Sí, pues sí, yo me acuerdo que me dijiste que para Sudáfrica había llevado toneladas, pero no me acuerdo si era una No, eran o varias muchas. más, pues, pero 10 o 12 eh, toneladas por ahí. Así que no, demasiado. Así que fue espectacular el haber tenido la Copa América en Chile, porque no teníamos que mover claro. nada para ni un lado. ¿Qué hacían ustedes antes de una concentración? Bueno, en este caso la de la Copa América 2015. ¿Sale a algún lado? ¿Está en familia? ¿Qué hacíamos nosotros cuando estábamos concentrados? ¿O antes? ¿O antes? Bueno, Antes de concentrarse, hola, antes de o llegando. concentrarnos preparábamos todo para la concentración, porque ¿Cuánto demora eso? demora semanas, porque hay que Semanas. organizar todo, o sea, desde empezar a, Pero a or- a pero or- un día antes de eso, está todo listo.
Un día O antes, quizás sí. No, un día no. antes tiene que Pero, estar todo listo. pero te relajáis, no te relajáis. No, no, no. No, De que empieza o de que faltan 2 semanas para recibir a los jugadores, ya no se acaba el relajo, ya uno se mete la mente en lo que tiene que venir, que el poder recibir a los jugadores de la mejor manera para que ellos puedan tener todas sus cosas. claro. Y en ese sentido, para la concentración, fueron un mes entero estando ahí en Pinto Durán. ¿No podían Sí, salir? no, no. O podían? En la Copa América estuvimos un mes entero. Sí, salimos en algún momento que nos daban una tarde libre. Bueno, más salían los jugadores porque uno tenía que Ordenar. organizarse para poder recibirlo cuando volvían después. Sí, salíamos, pero fueron varios días que estuvimos encerrados. O sea, salíamos para un poco los muchachos fueran a ver a la familia y todo eso. Pero fue un mes de estar juntos, de inventar qué hacer, porque imagínate, eran 23 jugadores, más todo el cuerpo técnico, éramos como 35 personas en Pinto Durán, que no es muy grande, Claro. que, que teníamos que inventar qué poder hacer, inventar, no sé, desde crear conversaciones que pudieran ser edificantes o a veces algunas conversaciones que nos pudieran hacer reír. Eh, Ustedes vivieron los procesos de pandemia antes, po. sí, po. Sí, sí, ya vivimos encerrados. Bueno, no, Pero no desde fue, mucho antes. sí, no fue muy difícil la pandemia para nosotros porque ya vivíamos encerrados. Eh, y fue de estar ahí juntos, inventábamos cosas una vez, estábamos tan aburridos que los muchachos, nosotros teníamos un carrito de golf y ese carrito de golf que se utilizaba para poder llevar los materiales a la cancha. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decían los muchachos. Ya, vamos en el carrito de golf. Pescaron el carrito de golf, le pusieron, no sé si era una bolsa de nylon negra o era una colchoneta, y empezaron a rapear por las canchas, rapar, no A rapear rapar. porque Yo dije, no, ¿por no, no qué? era hip hop, no era rapero, no eran raperos. Rapar, A derrapar. a derrapar. A- Derrapar, como... sí. No, ya. Derrapar con estas bolsitas de basura que iban arrastrando en el pasto que estaba húmedo porque había Ah, sido entonces regado la colocaron atrás. Y ellos atrás. se colocaron atrás y Y se no... ellos, varios de ellos se colocaron atrás. Entonces empezaron a pasar por la cancha que estaba húmeda y estaban todavía los tubos de que regaban las canchas, entonces pasaban por encima de los tubos que volando. entonces quedaban con su trasero más adolorido. Entonces como esas cosas hacían, como muchos jugaban cartas, compartían ahí un café, ¿Podían jugar Play? compartían, sí, habían varios que Uno jugaban pensaba que no, Play, pero... no, jugaban Play o tomaban, eran tardes de conversaciones de mate Ah, que compartíamos ahí. Y ¿hay mucho mate o poco no, mate no, o mucho, harto mucho? mate, mucho, mucho mate. Casi todo Sí. así. En ese tiempo ya se estaba empezando a tomar harto mate. Entonces nos juntábamos a tomar mate, a compartir ahí con los chiquillos, inventando qué poder hacer para no volverlos locos en el encierro. Así que no, fue agradable porque también se experimentamos momentos de conversaciones profundas, de conversaciones de crecimiento, de conversaciones de correcciones, de que eran conversaciones que de alguna manera nos ayudaban a seguir avanzando por el objetivo que nos habíamos trazado. Interesante porque uno nunca, o sea, no es que eso no se pregunte, pero uno no sabe qué les depara dentro. O sea, cada familia, esto es una familia, pues entonces siempre van a estar, no sé, conversaciones, que el juego, pero también de repente, oye, no debiste hacer eso. Pero no voy a preguntar en ese sentido porque eso es de No se ustedes. ocupe. Claro, no, no es necesario. Cuéntame, porque tú comentaste hace unos días, no sé si fue con pelotazo, de que antes Bielsa
te comentaba no solamente el cómo tenías que ordenar las cosas, sino que entender el ejercicio que estaba haciendo él, po. Sí. No, Sampaoli era la, La versión 2.0. la versión 2.0 de Bielsa. ¿Sí lo dije Sí, bien? sí, 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 sí. Ya. 2.0 Bielsa. Sí traía una forma de trabajar que no era desconocida para nosotros, que era ya conocida porque por su forma, la filosofía que tenía de preparar los partidos a través de un entrenamiento, donde fue muy importante todo el apoyo que tuvo de Sebastián Becasese, su asistente técnico, que yo creo que se complementaron muy bien ellos. Porque Sampaoli metía su carácter de que el grupo pudiera de alguna manera tener una identidad donde pudieran respetar ciertas cosas, ciertas normas, pero Sebastián era el, el, el Bielsa chico, el que siempre. Era más táctico inclusive que San Sí, Pauli. sí. Sí, porque yo me acuerdo por Sebas. Sebas siempre nos visitó cuando estuvo Bielsa en pintura. Ah, sí. Cuando ellos estaban jugando o cuando estaban dirigiendo Higgins, em, Sebas se iba a Pinto Urán y pasaba tardes enteras en Mi- Pinto Urán, Mira. aprendiendo, viendo los trabajos, conversando con el cuerpo técnico de Bielsa, con el mismo profe Bielsa. Entonces, yo creo que fue fundamental el apoyo de Sebastián al trabajo que logró hacer Sampaoli. Sampaoli era la imagen técnica que tenía esa selección, pero había todo un equipo detrás que estaba apoyando y hacía un trabajo tremendo, desde los analistas que tenía Sampaoli hasta todos los que estábamos en segunda línea para apoyar todo el trabajo que se estaba haciendo. Era mucho más fácil colocar ciertos instrumentos porque ya lo había Sí, vivido sí, desde porque Bielsa, po. le habían hecho unas pequeñitas modificaciones, pero ya lo entendía, Era que lo casi que era. Entonces era muy automático todo. Sí, sí, era ya al conocerlo se hacía muy fácil la construcción de ese trabajo. Como yo le decía en otro lado, en tiempo atrás, en el pasado con Bielsa, un poco aprendí al desarrollar, a ser un poquito el constructor de lo que diseñaba el profe Bielsa. Me decían, tienes que armarte, no sé, una circulación de salida con estos cuadrados específicos, tienes que hacer presión al arquero y tienes que hacerlo de esta manera, tienes que hacer, no sé, eh, un sube y baja que le llamaba un ejercicio, tienes que hacer anticipo corto, anticipo largo, un montón de ejercicios que tenían su marcación especial, que yo ya la empecé a conocer y me la decían y la construían. Una de las cosas positivas Siempre, que. siempre en movimiento, que así era como la Sí, sí, sí. formación y Ellos cómo se preparaban formaba. tanto Bielsa como Sampaoli, bueno, y yo creo que la mayoría de los técnicos, pero marcado en ello. No, pero que se Eh, notaba la intensidad que generaban Así en es. el equipo. Ellos trabajaban, el equipo, hablando de lo que es la Copa América, muchas veces ellos trabajaban con la intensidad como se iba a vivir un partido. De que el entrenamiento pudiera desarrollarse de tal manera que los pudieran asimilar bien los jugadores para que el día del partido lo pudieran copiar de la mejor manera como lo hayan visto en el entrenamiento. No, y eso es muy cuático porque no es lo mismo enfrentar a ciertos países como, no sé, po, Ecuador o Colombia a enfrentarte a un Argentina o Brasil, po. Entonces, el intentar captar su forma de juego y que no te afecte lo que ellos hagan a lo que tú quieres implementar en el equipo y que te funcione es otra cosa. Así Cosa que es. no tenemos hoy en día tanto. Muchas veces se Eh, preparaba, aunque eso no te Mucha aseguraba preparación. el, No, el- no te el aseguraba, triunfo ni la boleta que uno podía ver que se le podía hacer, pero sí, pero era eh, efectivo el plan de juego en cierto sí, sentido, e po. independiente del resultado Sí, que... porque se estudiaba muy bien al rival. El estudiar muy bien al rival hacía de que el entrenador pudiera preparar
tanto defensiva como ofensivamente, pudiera preparar bien al equipo para atacar al equipo que íbamos a tener. Que eso es importante del estudio que se puede hacer o en el análisis que se puede hacer del otro equipo, porque tengo que preparar independientemente del sistema de juego que el entrenador tenga, pero tengo que adaptarme a lo que a lo que voy a enfrentar. Es como el ejército, muchas veces las guerras, me imagino, ganan los que tienen la mejor estrategia. Pero para construir una estrategia tienen que tener un conocimiento de las debilidades y de las fortalezas que tiene el ejército a combatir. Igual en el fútbol. Yo creo que el mejor entrenador es aquel que empieza a conocer el escenario en la cual se va a enfrentar para preparar bien a sus soldados, para que puedan hacer en esta lucha que tiene el fútbol de ver quién puede conseguir el gol para lograr ganar, tiene que estudiar muy bien las estrategias de juego, cómo va a presentar al equipo, de qué manera lo va a entrenar, si realmente el otro equipo, su juego se basa en las pelotas detenidas, cómo poder parar al equipo nuestro defensivamente, entonces un montón. Y eso es lo que tenía Sampaoli, de que preparaba muy bien al equipo para poder enfrentar de buena manera los equipos que iba a tener al frente. Vamos a ello, po. Veamos algunas imágenes, po. Veamos Por algunas ejemplo, estamos imágenes. hablando de la intensidad del juego de Sampaoli, bueno, y de la selección del 2015. No sé, pues vemos ahí a lo que es Chile-Ecuador. Porque si tú Si ves los nosotros primeros minutos, comenzamos, sí, los 3 primeros minutos es pase, llegada, pase, sí, llegada, y sí. era impresionante y tal cual como lo dices. Que la circulación de salida o la circulación de juego que tenía la selección era muy impresionante. Se practicaba de tal manera que tenía que llevarlo a la cancha de tal forma como lo había practicado, cómo podían salir desde fuera Desde del cualquier lado. área, tanto en la parte defensiva, que no saltaran las líneas, que pudieran tener una circulación que pueda ser acorde con el juego que habían preparado. Entonces eso se notó desde el primer partido, del partido que Si comenzamos la Copa los América primeros 5 minutos, con ¿cuántas Ecuador. llegadas? Sí, Hay como llegamos como... 3, 4 llegadas clave que podrían haber Siempre sido han dicho que los fácilmente primeros gol. 20 minutos son los más importantes de un partido. Ahí podéis definir el tránsito del partido, porque Claro. hay muchos equipos que se definen muchas veces los primeros 20 minutos. ¿Por qué? Porque con la intensidad de esos primeros 20 minutos, si desarrolláis un buen juego, podéis llegar a ocasionarle daño a tu equipo rival. Y psicológicamente, me están atrapando mucho por Así es. cierto lado. Sí, Entonces sí. queda eso ahí. Y es difícil salirse de un mal momento. Así es, po. Entonces, también juega mucho la parte psicológica ahí. Pero No sigamos sí, viendo los sí, partidos. O sea, sí. partido más difícil de la Copa para ti. El Aparte, part- exceptuando la final. Exceptuando la Yo final. creo que el partido más difícil para mí fue el partido con Uruguay. Uruguay. Que sea. Porque siempre Uruguay salía con cualquier cosa y terminaba ganándonos, empatándonos. Cabezazo Era y gol. su. Los charrúas siempre han tenido eso. De que ellos se salían con la suya, con la pachorra que tenían, con ese juego medio raro que tenían en el sentido de que conseguían muchas veces No con tanto fútbol, eso de pero barrio, conseguían los resultados, molestando al rival, enfrentándolo en los túneles cuando salíamos antes del partido, que se tiraban encima, ya empezaba se empezaba a calentar el partido desde el túnel y ellos así lo empezaban. y siempre ha sido Y así, siempre ha siempre. sido así. Si, no sé, para Esa mí ha patada. sido sí, tan especial Uruguay porque siendo un país, no sé cuántos millones serán ya, 4 millones, Claro, 5 con millones, 4 o 5 no sé ahora han mismo, podido sacar jugadores tremendos
y siempre están exportando jugadores a Europa y no, es tremendo. Y yo creo que por eso era el más Ole. difícil para nosotros, de ver a ese Uruguay que venía con ese, no sé, con ese historial que dijimos, algo tenemos que hacerle a Uruguay, No, algún claro. daño tenemos que Y a hacerle. pesar del presente de los jugadores, siempre está la garra que tiene Así es. Uruguay, po. Entonces, No, se la agarra no sé, charrúa. la garra charrúa es impresionante. Entonces, ese partido Así fue es. acuático. Sí, sí, puede ser el más Sí, yo difícil. creo que para nosotros fue el más difícil, aunque Y igual México no, México yo creo que, porque igual, que nos digámoslo confiamos bien, un poquito, nos sí. confiamos, Porque así como que jugó mal, no jugó mal. no, Pero igual yo digo, sí, que no estábamos exceso de preparados. confianza. Puede ser. Yo creo que estábamos preparándonos para Uruguay, para pasar a la otra, a Claro. la otra etapa de la Copa. Pero no, fue espectacular después que ganamos. El ver ese golazo para mí fue golazo, el del Guasito, que le pega, bueno, la jugada que se preparó, de correr de un lado a otro, el balón recorrió del lado izquierdo al Ahí lo lado estamos viendo. derecho, pasó por, no sé, por Matías, después pasó por el Mago, quien dio el pase ahí, el Mago. Matías estaba así, pues. No, pero ese es Jorge. Sí, pues el que dio el pase fue el Jorge, Jorge, Isla. y después le pega a Isla, pasa por entre medio el uruguayo y ahí nos tiramos toda la cancha a celebrar. Yo creo Después que. lo demás fue patada No, y después ya expulsión. fue terminar a los charrúas. No, a toda costa estaban, pero sumamente complicados ¿Y ellos. lo dejara dónde está? Y ahí, bueno, eh, Ya. nosotros, bueno, subimos ya el partido hasta que terminó y de ahí ya, chao para la casa, no va pues, a la Claro, FIFA, ella a podría reclamar haberlo a la ganado FIFA. y la tapa de Muslera ahí. Sí, sí, Vamos, nos queda igual poco tiempo, pero si nos pasó un poco, tranquilo. podemos darle. ¿Qué pasó antes ahí? Sí, lo que venía siendo el pre-partido. Porque claro, hay ansiedad, hay momentos tensos, quizás no tanto, más allá de lo que fue, por ejemplo, el choque de Vidal, que ya se ha hablado harto de eso, Ya pero está. ¿para qué mencionarlo? Aunque hoy día pasó lo de la noticia del jugador de Liverpool. Sí, ayer pasó. Bueno, hoy día, ayer en la noche, que menos mal, eso lo de Vidal no pasó. ¿Y te imaginas que hubiera pasado algo Sí. así? No, yo creo que Se hubiera suspendido hasta la la sacamos Copa. barata. No, No, la entonces, preocupación que teníamos ¿cómo fue nosotros. ese, por lo menos dime cómo fue las horas posteriores tú, de saber, oh, chocó Vidal y ¿cómo lo No, fue, viviste tú? fue. Lo que pasa es que nosotros nos ¿O cuándo te enteraste? enteramos en el mismo camarín, estábamos con algunos ¿Dónde jugadores. estabas? ¿Estaba Porque ya ahí? habían llegado todos los jugadores, Todo. entonces el único que faltaba Arturo, y todos se preguntaban, Arturo, ¿dónde está? No ha llegado, ya es la hora, bien atrasado. Y cuando estamos en esa, vemos por televisión de que algo le había pasado a Arturo. Entonces ahí empezamos a investigar, a averiguar qué es lo que estaba pasando con Arturo. Y ahí entró una preocupación en el sentido de cómo está Arturo, o sea, qué le pasó, porque supimos de que se había chocado, se le había ido al auto, se había caído entre un barranco pequeñito, pero se salvó por el nivel del auto que iba. Iba en un Ferrari. Es un Ferrari. Es que claro, Entonces agarró velocidad porque más encima venía atrasado. Pero nosotros más que nada queríamos saber cómo estaba él, porque para nosotros eso es importante, independientemente de la situación o de lo mediático de que lo pudiera haber americano. sido. Para nosotros era en que si él estaba bien, nosotros estábamos tranquilos. Y después, bueno, el recibirlo, el que llegara ahí, el que lo animáramos, el que más que nada nos ocupamos de atender a la persona de Arturo, a que él pudiera levantarse porque venía muy emocionalmente, venía muy cabizbajo por la situación que había sucedido, pero sabíamos de que ese momento era el momento en que el grupo se hacía aún más fuerte. Yo creo que fue fundamental.
ese momento de que el De equipo apoyarlo. estuviera junto, porque se hizo aún Unión. más fuerte el equipo. El apoyo que se le brindó fue en que lo pudo sacar desde abajo a la situación emocional que se encontraba, pensando que pudo haber perdido hasta la vida. Como decías tú, ayer vivimos una situación con o supimos de este jugador que iba que jugaba en el Liverpool, que iba con su hermano y perdieron la vida los dos. No sé si otra persona perdió la vida, pero podría haberle pasado a Arturo. Gracias a Dios Y ahí la que no historia hubiera sido sucedió. diferente y Sí, estaríamos quizás hablando otra cosa ahora. sí. Pero Pero gracias a gracias a Dios que Dios, eso nos fortaleció en vez de disminuir nuestra fuerza. Nos fortaleció para que el equipo pudiera salir adelante, pudiera rendir como rindió y pudiéramos realmente haber llegado a ese partido contra Argentina, que para nosotros era fundamental el que tuvieran todos compenetrados en esa final. Que desde el principio, desde la salida, desde Pinto Durán, ese 4 de julio, fue espectacular. Yo nunca había visto, en los días anteriores o partidos anteriores había habido gente ahí, pero en esa final eh, era como cuando se iban para el Mundial, cuando lo recibía toda la gente, pero acá en sí, un tramo más pero era corto, aún pero aún más. mucho más gente, porque desde que partimos, salimos ahí de las torres a Macul, la gente arriba de las micros, las personas que iban en auto, se subían al techo del auto, otros siguiéndonos en bicicleta. En bici. El bus tenía que esperar para que la gente saliera de adelante en los semáforos. No era, pasamos por Agrícola, la calle Agrícola, después Maratón, y en todo momento había gente. Yo creo que él fue uno de los momentos más especiales que vi, el cariño de la gente, el saber de que estos muchachos no estaban solo jugando, sino que había todo un país apoyándolo y por intermedio de toda la gente que lo estaba rodeando. Al llegar al estadio, el estadio lleno, el que ya... Había hambre de querer ganar la copa desde Sí, mucho ya, tiempo. O ya sea, traíamos que tenía decíamos, que esta ser. ya no se nos puede escapar, ya tiene que ser nuestra. Entonces ya venían con ese hambre de por fin agarrar la copa, entendiendo de que no era cualquier equipo el que estaba al frente, sino que era la Argentina de Messi, que Y traía digamos, grandes jugadores y en digamos esa... Messi Prime, yo digo que Messi del 2015 Sí, es una brutalidad de todas así, las versiones de Messi. sí. Era el No, más difícil. y no solo Messi, venían muchos jugadores buenísimos en Argentina. Entonces, También en buenos momentos. sí, pero al muchacho no le importó ser un poco irreverente estos muchachos de esta La generación patada de que los Medel. ayudó mucho. La pata de Medel. Para aplacarlo un poco. Sí. Hizo que consiguiéramos lo que conseguimos, el tener la posibilidad de haber estado en esta selección. Me acuerdo cuando en los penales bueno, de todo el partido, la patada de Medel, casi nos hacen un gol también, casi en los Casi últimos minutos, y que pasó por nosotros, al lado del claro. palo, rozó el Y palo. nosotros, y el de Alexis también, Sí, sí. que fue en contra. Y cuando rozó el palo dije, No, no, ahí que ya me es sufrí. como otra vez lo mismo, pero ya después cuando rozó por al lado del palo ya respiramos y dije, no, ya está, esta es nuestra. Microinfarto así. Sí, sí, sí. Yo creo que hay las pulsaciones de 0 a 1000. Cuando te dan esas pulsaciones, ¿cómo se llama? Cuando te dan taquicardias, cortitas. Sí. Pero después ya en los penales la confianza tremenda, pero siempre con el nerviosismo, con la ansiedad. Yo me acuerdo estaba detrás de los carteles, para el lado izquierdo del arco sur, donde se estaban pateando los penales. ¿A Y dónde? ¿Por qué estábamos con lado? Jarita, porque ¿Tú Jarita estabas no ahí jugó. adelante? Sí, yo estaba ahí Ah, atrás de los pero... carteles. Detrás de los carteles pero de ahí, la ¿estáis por ahí parte... o no? Sí, pero de la parte izquierda De acá. Sí, no, la parte izquierda. No, pues es izquierdo. Esto es derecho. Ah, ya, pero la parte derecha, que yo Derecho estoy está ahí mirando por el otro acá. lado. Ya. Sí, Está de bien. la parte derecha de los carteles del Ya. lado sur, con Jarita, porque a Jarita
lo habían expulsado y no Claro, la podía. expulsión de... Ya estaba por lo de Uruguay. Entonces estábamos ahí con Jarita ahí. Jarita no quería mirar ni los penales porque el nerviosismo. Pero No, ya nada. cuando vimos que Alexis iba a tirar sus penales y la pica al arquero, no, fue ya una explosión de Literalmente fue alegría. en cámara lenta. Sí, una explosión de alegría. Queríamos que pudiera entrar esa pelota al arco. ¿Saltaste así? Sí, Porque nos a mí me saltamos. pasó de que mi papá estaba en cama porque le hicieron el tema de, ¿cómo se llama esto? Cuando le sacan esta parte. Evolución, La no, pero- vesícula, la ya, vesícula. ya. Y él vi casi todos los partidos así. Y yo estaba ahí No, al lado. Y yo, el último, en serio, yo no sé cómo di un salto tan alto que me pegué en el techo. Te digo, o y eso sea, que erais bajito, ¿no? claro, El medio pues, salto, el medio rechazo, ¿no? me pegué, en serio, fue así, estaba así. No, y No, di un salto tan y me, me pegué. no, ahí. Pero, Nosotros claro, me saltamos los imagino tú ahí carteles, mismo, sí, po. sí, saltamos los carteles y Pucha, nos sería bueno metimos a la verte. cancha. Por Sería ahí bueno. debe estar. Yo creo que no sé si lo habrán enfocado, pero estábamos ahí, A ver, tira vamos a el buscar. último penal, Alexis Sánchez, Pero antes de el penal de Higuaín. el penal de Higuaín, ahí tuvo, igual que Messi el 2016. Oh, ¿verdad? Pues, verdad. ¿Vaya a ser programa de eso Sí, también? vamos a hacer Ya. para una próxima oportunidad un programa para de remate. Vamos a hacer un programa de la Copa Centenario 2016. Claro, ahí hay la cara de... ¿Cómo se La llama? cara ¿cómo se llama este jugador? ¿Vanega? No. ¿Cómo Bueno, se fue llamaba? el No me acuerdo. Pero no importa. Ahí tú veis la mirada y estaba... concentradísimo en No, querer estaba... pegarla así como... Ni siquiera estaba mirando el arco. Lo Po. que pasa es que la confianza que existía en Claudio era tremenda porque Claudio yo no sé si llegó a ser uno de los mejores atajadores de penales del mundo. Entonces ya teníamos harto de avance respecto a las definiciones en penales. Entonces fue muy importante también el trabajo que hizo Claudio ahí bajo los 3 palos del arco en esa final. Así que no, fue impresionante la celebración, el poder haber estado ahí, el saber de que era la primera copa que Chile iba a tener, que se va a repetir por años, Claro. van a pasar 10, 20, 30, 40 años y todavía se va a estar hablando de esta copa. No, y Así no que- solo una, la de los 100 años también. Po. La de los 100 años también. Y es un Pero, hito... pero se La ha hecho recordáis tan mejor. especial. Sí, porque es la Ah. primera. Siempre la primera copa se recuerda más. La de los 100 años, sí, está bien. Pero esta tiene un sabor especial, un sabor que... En la primera, que ¿cuántos fueron? y es la 99 años, esperada, po. sí. 99 años. Pero después coronar con la de los 100 años también Ya, tiene su... sí, se confirmó algo tremendo. Así que no, Eh, esa fue mi experiencia en esta Copa América 2015 que fue tan especial, la cual estamos este 4 de julio celebrando, ya 10 años conmemorando 10 conmemorando. años. Sí, han pasado los años. ¿Podría mostrar la polera ahí? Acá, si ustedes ven la polerita esta que nos pusimos, la Muéstrala voy a nomás, sacar, muéstrala. sí, la voy a sacar Sí. acá. La La medalla que está acá al lado, ahí toma la La medallita. medalla. Esta fue la polera que nos pasaron cuando ganamos esa Copa América. Yo tuve que estársela repartiendo a todos los jugadores para que se la pudieran colocar. Claro, tú querías Y ir... la medallita esta, Y tú querías ir festejar y tenías que pasarle... sí, pues tenía que pasarle Sí, te veía ahí. las poleras ahí para que ellos pudieran En una de esas parece colocarse que salía ahí. esa polera y después, bueno, nos colgaron esta medallita. Yo creo que Que esa también te la dieron a ti, po. esta me la Se dieron la a dan mí. a todos. Sí, ahí están las Y imágenes es de- para es que de ustedes oro. vean. ¿Es de oro? No me digáis que es de oro porque necesito dinero. No. Nada. Entonces, Pero- yo creo que este es uno de los eventos deportivos más importantes que ha tenido el fútbol chileno.
que así fue tan especial. Fue muy emotivo por todo lo que se dio en esa preparación. Y es lo que estamos celebrando el día de hoy. Así que este capítulo en especial, bueno, fue preparado como para poder hablar un poquito de la Copa América, lo que sucedió el 2015. Ya los siguientes programas vamos a estar hablando de otras cosas. De otro deporte y todo. Y pasamos el dato igual, pero si no quiere, a ti te auspicia, ¿no? No me está auspiciando. Busco Pero- auspicio. Ya, pero si alguien quiere la polera igual, por si acá, salió una versión especial hoy día. ¿Sí? Sí, Va. sin el logo, pero por si acá. Bueno, si para quieren los que auspiciar. quieran ahí, vayan ahí a Puma. No, pues no digáis la marca. Pues. Ah, Ya no se digamos ve. la marca. Así que les invitamos a que puedan estar suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, donde van a empezar a ver estos podcast. ¿Bien? Pero Wilson. Podcast. Podcast. Tengo que ir a una escuela de lenguaje. Ya, pero De remate. búscanos en De Remate Podcast, que va a ser el canal oficial de podcast de Wilson Y Josué, y vamos- auspiciado por auspiciado por Gracia Gracia TV. Así que les dejamos invitados. Vamos a estar anunciando cuándo vamos a ir con el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias a todos por estar en este capítulo y nos estamos despidiendo ya porque se nos pasó la hora y tú tenés que ir a otro Sí, entrevista. así tengo que- que ir a otra entrevista, así que me van a colgar al lugar donde voy a ir. Ya. Muchas gracias por Muchas gracias a todos. sintonizarnos. Nos vemos luego con En el segundo Josué, capítulo. En el segundo capítulo. ¿De qué será? Ahí vamos a ver de qué va a ser. Surprise. Copa América 2016, ¿no? No No, sé, o creo. vamos a traer un invitado, así Traemos que un atento, atento. Y las marcas que quieran auspiciar este Podcast. podcast. ¿Puedo Podcast. tomar un poquito? No Podcast. importa si nos pasamos, pero... Así Ya. que Un Muchas saludo a todos, gracias, muchas saludos a gracias, todos. y estamos viéndonos en... blanco, rojo y azul. Ya. Ya está ahí nomás. Chao, chao. Chao.